Bueno, difícil es hacer una nota cuando se tiene al lado a un hombre como Nicolás Casanseu, que es, primero, compañero del LISER de hace muchos años, después además un gran periodista, un gran escritor, pero además es un veterano de Malvinas, que es como se lo conoce casi en el mundo entero. Nicolás, muchas gracias por venir acá a Córdoba y estar presente en este homenaje que se le hace a los caídos en Malvinas y a los combatientes de Malvinas. Al contrario, para mí es un gusto y un honor, y además un gusto reencontrarte después de casi medio siglo. Sí, bueno, escuché por ahí de que vos, además de haber sido corresponsal de guerra, que fuiste uno de los que primeros estuvo y uno de los últimos que se fue, disparaste un cañón. Contanos un poquito eso, porque para un civil que estuvo en Malvinas, yo creo que sería el único caso. Sí, fue el único caso. Mira, cuando llegamos a Malvinas con mi camarógrafo Lamela, quizás medio inocentemente le pedimos a los militares que nos dieran armas porque queríamos participar en la defensa. Antes que periodistas éramos argentinos y se nos mataron de risa. Pero un par de días antes de la rendición estábamos filmando un combate de artillería y un teniente caballero me hizo el enorme honor de dejarme disparar un cañón contra los ingleses, lo cual de ninguna manera me convierte en combatiente, pero quiero creer que representa de alguna manera a los 200.000 civiles que se anotaron en ese momento de voluntarios y que no los dejaron ir. Yo, después de la guerra, le pregunté a Caballero, a este oficial, por qué me había dejado tirar el cañón, y me dijo: te lo dejé tirar por una sola razón, para que quede muy en claro que no era una guerra entre el ejército argentino y el ejército inglés, sino la nación argentina y la nación inglesa. Muy bien. Bueno, te escuché aquí en la conferencia que diste en el Teatro Real, la preocupación tuya de que los gobiernos nos han mentido sistemáticamente. ¿Cómo es esto? Contalo en breve para la audiencia. Bueno, al día siguiente de la caída de Puerto Argentino empezó la desmalvinización, la empezaron los propios militares, que es nada más y nada menos que una forma de censura, porque se permitió hablar de las miserias de la guerra y nunca de los hechos heroicos, que los hubo también. Y esto sigue a pesar del paso de los años. La población argentina no tiene idea de lo que pasó en Malvinas porque ha sido bombardeada con estas ideas fuerzas falaces, muchas de ellas inspiradas en la propaganda británica. ¿Y por qué crees vos que el pueblo no ha tomado conciencia de eso? ¿Faltó publicidad? ¿Faltó propaganda? No propaganda, información completa, se dio una información parcializada. Los medios están cerrados a contar la verdadera historia de Malvinas, y hasta los historiadores profesionales no se han ocupado hasta el día de hoy de la guerra de Malvinas. Por ejemplo, hay un libro sobre la batalla de Pradera del Ganso que la hizo un historiador amateur de gran rigor profesional, científico, a pesar de que es un empleado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pero estudió el tema y publicó un libro extraordinario porque los historiadores oficiales miran para otro lado. Malvinas sigue siendo un tema tabú, lamentablemente, y se nos están muriendo los héroes de la guerra sin llegar a ser reconocidos o por lo menos conocidos por la sociedad argentina. Y lamentablemente, tal vez los elogios más grandes vienen del lado del enemigo. Totalmente, hay que leer a los ingleses que expresan su admiración por el desempeño de los combatientes argentinos, cosa que se oculta de nuestro lado, porque entre muchos otros motivos está este deseo de seguir demonizando a las Fuerzas Armadas completas, sin separar la paja del trigo. Videla y Macera absolutamente nada tuvieron que ver con Malvinas. Malvinas nada tuvo que ver con el proceso, fue una guerra limpia por una causa justa, así que es una gran injusticia que estemos privados del ejemplo de los héroes, que siempre en todas las sociedades fueron el tónico moral en el que se asentaron las sociedades. ¿Vos crees eso, que Margaret Thatcher necesitaba un conflicto armado y los generales argentinos mordieron el anzuelo? Tal cual, pero ella lo necesitaba no solo por razones personales, ganar las elecciones, sino porque son países que planifican a futuro y no había ninguna base de la OTAN en el Atlántico Sur. Entonces necesitaban instalar una base y para ello una provocación argentina que ellos buscaron. ¿Por qué? Para controlar a futuro el petróleo que hay alrededor de las islas, el paso interoceánico y sobre todo la proyección a la Antártida, el último gran reservorio de agua potable y de minerales que va a ser el próximo zarpazo que van a dar. Increíble. ¿Te animás un ping-pong rápido de preguntas? ¿Cómo no? Te tiro algunos nombres. Mario Benjamín Menéndez. No peleó. Leopoldo Fortunato Galtieri. Sabiendo que sus generales no peleaban, no se puso al frente de los soldados en las islas. Nicanor Costa Méndez.
Abandonó cualquier principio cuando fue a besarle las manos a Fidel Castro. Países, Uruguay, No nos ayudó, Brasil, no nos ayudó, Estados Unidos, no nos ayudó a pesar de que era miembro del TIAR. Chile, Chile ayudó a los ingleses. Perú, Perú, nuestros hermanos peruanos fueron los que más apoyo nos dieron y nosotros, ¿cómo le pagamos? Vendiéndole armas a Ecuador en la guerra entre Perú y Ecuador. Una vergüenza. Armada Argentina, Salvaron el honor los aviadores navales, los buques mercantes, los buques pequeños, algunas unidades de infantes de marina, pero la flota se quedó en los puertos. Ejército Argentino, El ejército argentino lucharon con valor y coraje los jóvenes oficiales, los jóvenes conscriptos. Claudicaron los generales. Fuerza Aérea, Fuerza Aérea, una admiración sin límites. El mundo quedó boquiabierto cuando nuestros aviones, que eran bastante más viejos que las fragatas inglesas, diezmaron a esa flota poderosísima. Margaret Thatcher, Una tipa cínica y cruel, el general Jeremy Moore. combatiente. Gracias, Nicolás, Gracias y que a vos. sigas bien, ¿eh? Un gusto verte. Muy amable. Nicolás Casanseu aquí entre ustedes y nosotros. Gracias, hermano. Suerte.